nosotros el principal problema de nosotros iba a ser la aviación. ¿Por qué razón? No para nosotros, no que para la población. Entonces nosotros, al nomás iniciar lo que era la ofensiva, nosotros teníamos la fe que nos iban a venir los misiles. Es correcto. Que si a nosotros eso nos viene en el momento ahí, de los 2 o 3 días, otro gallo lo hubiera cantado. En serio, lo fuerte para nosotros era que entráramos, costara lo que costara, esos misiles. Porque si esos misiles nosotros, la región norte, la dirección norte que venía, hubiéramos traído 5 misiles, ahí era otra cosa. Era otra cosa porque se neutralizaba la fuerza aérea en combate, ¿verdad? Pero para nosotros fue muy difícil porque después nos dan unas mierditas, perdonen que hable así, ¿va? Que usted les jalaba el tirareflector así y las dejaba ir, y una gran humazón mierda, y más los apretaban a ver, ¿no? La gran humazón que hacían cuando nosotros las tirábamos, era, quiera decir o no, un factor que para la Fuerza Armada era decisivo, ¿verdad? Porque ya nos habíamos visto en varios combates, y quiera decir o no, la fuerza de la aviación le jugaba un papel importante, aparte de la artillería, porque la artillería fue también una parte que demolió bastante esta zona. Y esa sí tiró, no nos tiró a nosotros, ¿vea? Porque nosotros bajas no tuvimos mucho por artillería, pero población sí murió bastante en esas zonas como consecuencia de los ataques de artillería. En su ofensiva, en la planificación y preparación de su ofensiva, estaba considerado el uso de los misiles. Sí. Shafiq Handal cuenta en sus memorias que él y otros que no identifica fueron a negociar la primera partida de misiles de la que están hablando ustedes a Corea del Norte. Esos misiles, algunos los capturamos nosotros en una de las avionetas y los otros fueron entregados. Hay disparos de estos misiles en el área sobre todo de Zacatecoluca y de San Vicente, un par allá en Usulután. Y los operadores de estos misiles cuentan que el misil norcoreano tenía una falla de fábrica. Sí. Y es que no seguía seguía, o sea, como que el buscador de calor no lograba encenderse. Correcto, y entonces, como que era un... Así, y entonces ahí andaba... Entonces, los pilotos sí reportaron y después, con el tiempo, es que se empezó a saber cómo había sido. Sí. Por eso es que después el RP hace la negociación con algunos oficiales del Ejército Popular Sandinista y les dice, miren, no nos vayan a mandar ninguna pendejada de Corea del Norte ni de Alemania del Este, queremos los rusos. Y entonces, en enero y febrero del siguiente año, que ya estamos hablando del 90, se disparan los primeros misiles rusos aquí, que es con el derribo de un A-37 en Usulután. Así es que sí se usaron los misiles, lastimosamente, pues eran los norcoreanos que no sirvieron. Ahora miren, esto de la cuestión del apoyo aéreo ha sido bien debatido, sobre todo porque ustedes acaban de reconocer esas tensiones que habían en su mando. Nosotros teníamos un gran pleito con el presidente Cristiani, porque él es el que había anulado nuestro apoyo de artillería y nuestro apoyo aéreo. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en el Atlacaca estuvimos en Ayutuxtepeque, estuvimos en Mexicano, estuvimos en Azacamil. El único apoyo aéreo que nosotros nos concedieron fue uno que describo aquí en mi libro Días de Trueno, frente a la YKK, con 2 O2. Pero investigando en las otras áreas de operaciones, el apoyo aéreo fue pavoroso en el sentido de que nosotros para ese momento teníamos una gran flota de helicópteros de ataque. Los helicópteros armados con ametralladoras a los lados, esos son otro tipo, son helicópteros utilitarios para transportar, pero los M, los guardiancillos que ustedes le decían, una minigun en un guardiancillo o en un M es capaz de disparar 3.000 rondas de munición de 7.62 por minuto. Entonces esa babosada va a abrir una brecha por solo y los cohetes. Entonces en eso no había restricción. El apoyo aéreo de cohetes, de minigun y de ametralladoras en los AC-47, todo eso estuvo disponible desde el primer día y quizás, bueno, por ejemplo, Dimas Rodríguez cuenta que mira, que esas mierdas tiraban 1000 y 1000, o sea, si no te apartabas del camino era una cuestión. Entonces, pero tuvimos ese estira y encoge con el Estado Mayor
porque sentíamos que eran muy, como les dijéramos, muy débiles frente al presidente. Pues nosotros lo mirábamos así en aquellos días, como una cuestión, miren, nos van a ganar, necesitamos nuestro apoyo aéreo. El día 15, en un montón de reuniones que hubieron ahí en el Estado Mayor, en una de las reuniones, los comandantes de las unidades militares que estaban operando en San Salvador, exigieron de nuevo al presidente que nos permitieran el uso de la artillería y de la aviación. Cuando hablamos del uso de la aviación, estamos hablando de las bombas, de 500 y de 750 libras. Entonces el presidente dijo, miren, no van a poder utilizar las bombas de 500 libras, pero van a poder utilizar todos los morteros y todos los fusiles sin retroceso. Ahí en los fusiles sin retroceso estaban los de 90 y los de 106 milímetros. En el caso del Atlacat, a nosotros nos llegaron los morteros de 60 milímetros, los de 81 y nos llegaron los 90. Yo era un fanático del 90. Y aquí mismo cuento, ahí en Ayotuxtepec tuvimos un duelo, ¿verdad?, con unos sieteros que le llaman ustedes, porque nos tiraban el RPG-7, que el RPG-7 tiene una ventaja psicológica sobre el 90 porque se oye el silbido, y automático una esconderse. En cambio el 90 no, el 90 solo es la explosión del disparo y después donde pega, ¿verdad? ¡Pum, pum! Allá, no había, o sea, si te agarraba, mala suerte, ¿verdad? Entonces tuvimos ese duelo ahí en Ayotuxtepec, que yo me acuerdo bien, cuando nos llegaron aquí a mexicanos para entrar a la YKK y todo eso, pues el 90 lo consideramos mucho más efectivo porque lo llevábamos nosotros, lo apuntábamos nosotros, y con la experiencia de esas O2, que en vez de pegarles a ustedes, nos pegaron a nosotros, pues abortamos. Ahora, no fue mi caso. Por ejemplo, si hablamos de la agrupación Alfa en Ciudad Delgado, ellos tuvieron un apoyo estrecho de los helicópteros, de los guardiancillos y de los M, y bueno, ellos mismos cuentan de que las babosadas se paraban encima de las posiciones de ellos para atacarlos a ustedes, y todos los soldados que estaban abajo los bañaban con las vainillas calientes, hirviendo. Entonces, se vieron diferentes situaciones. Pero en Soyapango hubo una situación tan difícil en un momento, no recuerdo la fecha exacta, en la que ahí sí, el general Bustillo consiguió del presidente Cristiani, mire, señor presidente, vamos a perder esto, y si perdemos la base aérea, autoríceme una misión. Y entonces se buscaron a los mejores pilotos de A-37 que habían en la Fuerza Aérea, que por cierto no estaban en Ilopango, sino que estaban en Comalapa. Se envió un avión a traerlos a Comalapa, se llevó a Ilopango, reconocieron el objetivo, y fue el único ataque en el que se permitió el uso de bombas de 500 libras. Entonces, a veces con algunos compañeros suyos y míos hemos ido a reconstruir algunas de estas batallas en Ciudad Delgado, sobre todo en Soyapango, y vemos las fotos de la época, ¿va? La mayoría de casas destruidas, pero hay una gran diferencia entre la destrucción de cohetes y la destrucción de bombas. Sí, por supuesto. La evidencia de que has utilizado bombas es porque te deja un hueco. Ajá. Si alguien no ha visto un hueco de bombas de 500 libras, vaya allá al Museo de la Revolución. Allá tienen una bomba de 500, sí, y tienen el hueco que dejó. Eso les puede dar una idea de los huecos que podíamos haberse encontrado aquí si se hubiesen utilizado bombas de 500 libras. Como no se utilizaron esos huecos, no hay fotografías que evidencien ese hueco, pero sí la otra destrucción, porque en esos 3.000 cartuchos por minuto que te disparaban las mínimos, estamos hablando que 4 eran cartuchos normales, pero el quinto era incendiario. Entonces, lo que generaba es que, aparte de la destrucción de los muertos y heridos que pudieran haberle causado al enemigo o algunos civiles que estuvieran, es que incendiaban. Entonces, la mayoría de estos lugares atacados por ese fuego tenían como consecuencia que se incendiaban estas casas. Los cohetes eran un poco más precisos, pero el cohete, el problema es que si usted pega, bien, pero si pega en el concreto y todo eso, es bulla, ¿va? No es mayor, y lo comprobamos nosotros cuando nos pegó el O2 y nos tiró ahí la serie de cohetes, y a lo largo de la calle nos cayeron como 3 cerca. Entonces, no tiene el suficiente poder el cohete para poder enterrarse y destruir, ¿va? Pero si pega en una trinchera, si le pega a un ametralladorista o algo, sí es efectivo, pero el piloto tiene que bajar lo suficiente para poder hacer ese blanco, y la desventaja al bajar es que
todo el armamento antiaéreo de ustedes eran unas cortinas de fuego. Yo creo que por eso nosotros, entre Tuxtepeque y mexicanos, no pedimos apoyo aéreo, por eso, ¿verdad? Pero, como les digo, los diferentes lugares fueron diferentes escenarios, cada quien vio diferentes momentos y así podemos ir